En la mañana hablábamos sobre por qué quiero creer en las Escrituras. Y decíamos que debemos creer en las Escrituras porque es la palabra de Dios. Y porque Cristo lo recomendó. Y porque hay testimonio de hombres del pasado, gobernantes de esta nación, que recomendaron también las Escrituras. ¿Por qué debo servir a Dios? ¿Qué me beneficia servirle? ¿Qué me beneficia servirle? Son dos preguntas interesantes que deben pasar por nuestra mente de tiempo en tiempo. ¿Por qué? ¿Y qué es el beneficio? Todo lo que hacemos en la vida, hermanos, tiene una razón. Todo lo que hacemos en la vida tiene una razón. Dependiendo la clase de mentalidad que yo tenga, lo que hago tiene que tener un propósito, ya sea bueno o ya sea malo. Pero tiene una razón lo que nosotros hacemos. Isaías 5:20, dice Isaías: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este es el razonamiento o la forma de razonar de aquellas personas que no conocen a Dios. ¿Qué me beneficia a mí servir a Dios? En la mañana miramos de un individuo. ¿Qué le benefició a él toda la sabiduría que Dios le dio para el bien de la humanidad? A él, nada. ¿Qué me beneficia a mí servir a Dios? Aquí, hermanos, está el por qué quiero yo servir a Dios. El por qué debo servirle. Porque Él es mi creador. Simplemente. Simplemente. Debo de servirle simplemente porque Él es mi creador. Según el Salmo 119, verso 73. Y Job hizo una repetición, o el salmista hizo la misma repetición de esta palabra: tus manos me hicieron y me formaron. El Salmo 119, 73 dice: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender para yo aprender tus mandamientos. Hazme entender eso. Hay gente que no ha entendido por qué debe servir a Dios. Porque Dios es su creador, es su formador. Génesis 2:7 nos dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre que hablábamos ahora en la mañana dice que somos un breed especial de monos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No dice, y Dios formó al mono del polvo de la tierra. Sí, la tierra trajo a la existencia el mono, pero el mono no fue hecho con las manos de Dios, sino Dios dijo: produzca la tierra animales. Y la diferencia de produzca la tierra a Dios formó, Dios le dio forma al ser humano. Y cuando la tierra produjo los animales, nos dice la Biblia, y sopló Dios espíritu de vida en ellos. La tierra hizo ese trabajo por la orden de Dios. Pero cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló vida. Y fuimos hechos a la imagen. Esa es la razón del por qué sirvo a Dios. Porque soy su creación. Simple. Este es un tema sencillo, hermanos, es un tema sencillo para poder entender
¿por qué debo yo servir a Dios? Porque es mi creador. A veces esa es la pregunta que siempre estamos usando como ejemplo, que dicen los hijos a nosotros: ¿y por qué tengo que obedecerte a ti? Y la respuesta siempre nuestra es: porque yo soy su padre, yo soy su madre, yo la traje al mundo. Y la respuesta a veces grosera de ellos es: yo no te pedí que me trajeras, tampoco nosotros le pedimos a Dios que nos hiciera. Y Él nos hizo, por su amor. Primera de Crónicas 28:9. El consejo de David a su hijo Salomón: reconoce al Dios de tu padre, reconócelo. El hombre que hablábamos ahora en la mañana no lo reconoció porque él decía: no hay tal cosa como vida después de la muerte. Todo es un cuento de hadas. No hay tal cosa como Dios. Dios no existe. Le dice David a su hijo: reconoce al Dios de tu padre y sírvele, sírvele. No solamente reconócelo, sino sírvele con todo tu corazón y con ánimo voluntario. Eso es lo que no tuvo este hombre que hablábamos en la mañana, Hawking. No tuvo corazón voluntario, antes tuvo un corazón negativo para reconocer a su creador. Pero si nos vamos a Lucas 16, ¿recuerdan aquel hombre que abrió sus ojos en tormento? Es exactamente donde fue a parar este individuo, que negaba y negaba y negaba hasta el último día de su vida la existencia de Dios. Reconoce al Dios de tu padre. Yo le serví y tú sírvele también, porque Él es nuestro creador. Esto, hermanos, es la vida del hombre en la tierra. Dios. No hay otra cosa. Esto es la vida del hombre. Nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y pierde su alma? El hombre del que hablábamos hoy en la mañana fue reconocido por el mundo entero como un gran sabio, y lo era. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Diploma, reconocimiento, doctorados, puesto el hombre en lo más alto. ¿De qué le sirvió? Perdió su alma. Bíblicamente hablando, hermanos, porque este hombre vez tras vez tras vez negó a Dios y lo escribió en un gran sinnúmero de libros. En la vida, hermanos, esto es la vida nuestra. Sin esto no somos nada. No somos nada. Lo dijo el apóstol Pablo a los atenienses, aquellos grandes filósofos: porque en Él vivimos. En otras lecciones que he presentado, he puesto imágenes donde he puesto el ejemplo de que ¿quién puede separarse de su sombra? Nadie. Nadie. Por Él nos movemos, caminamos, vivimos, existimos y somos. Y esto quiso Pablo poner en la conciencia de los filósofos de aquel tiempo. Isaías 46:4. Fijémonos bien este texto, hermanos, muy bonito. Tiene mucho más fuerza, digamos, que Hechos 17:28. Dice: hasta la vejez yo estoy contigo, hasta las canas yo te soporto. Yo hice, yo te llevo, yo te soportaré y yo te guardaré. En otras palabras, no te puedes desligar de mí. No te puedes desligar de mí. Todo tiempo, juventud, infancia y vejez, ahí estoy contigo. Bien claro. ¿Podrá el ser humano desligarse de Dios? Imposible. Por eso, hermano, nosotros siempre tenemos que estar conscientes 100% por qué debemos servir a Dios.
porque sin Él no nos movemos. Sin Él nada somos. Somos parte de Él. Por eso dice Génesis 1:27, a imagen de Dios los hizo. A imagen de Dios los hizo. No nos sorprendemos a veces nosotros mismos, humanamente hablando, cuando decimos, oye, pero eres idéntico a tu padre, o eres idéntica a tu madre. Sí, son nuestros hijos. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Salmo 139:5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. No importa dónde me mueva, de qué lado me mueva, qué tan alto brinque, ahí estás tú. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Recordamos el caso clásico que usamos siempre de Jonás. Compró su boleto, subió en la barca y se fue a Jope. Pero Dios no lo mandó a Jope, lo mandó a Nínive. Y por aquello de las dudas se metió debajo del barco donde estaba bien escondidito el amigo, y se levantó una tempestad. ¿A dónde? ¿De dónde podré irme del Espíritu de Dios? En ninguna parte. Si en lo alto entre las estrellas, ahí estás tú, dice el salmista. Si en lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Jonás estuvo en lo profundo de la mar y ahí estaba Dios viéndolo. Y se puso a orar y Dios lo oyó. Esto, hermanos, es la vida del hombre en el espacio. Sin esto el hombre no vive. Sin este traje, el hombre muere. La misma cosa nosotros, hermanos. Nosotros dependemos no de este traje, dependemos de Dios. Y este individuo, hermanos, depende de este traje. Decíamos de un buzo debajo del agua, depende, su vida depende de los tanques de oxígeno que traiga en su cuerpo. Nosotros dependemos de Dios. Por eso debemos de servirle. Salmo 139:14. Esta es una imagen que mostré en una ocasión, una cosa maravillosa. Este animalito depende de la yema del huevo. Y conforme se va creciendo, se va consumiendo lo que le da vida a él aquí. Pero 2 días o 3 días antes, cuando ya se termina la vida aquí, Dios proveyó una especie aquí con oxígeno. Y esta parte la protege una tela muy fina, que este animalito con el pico la rompe y se alimenta. Y cuando se termina este oxígeno, con este pico rompe el cascarón en desesperación por aire y sale. Igual, nosotros, hermanos, en esta vida dependemos de Dios. Es una maravilla lo que nos enseña la ley natural del animal. Por eso dijo el salmista, maravillosas son tus obras. Maravillosas son tus obras. Así como el infante depende de la madre para poder respirar en el vientre de ella, este animalito depende de esto. Y cuando esto se acaba, aquí tiene Dios la emergencia. Sí, hermanos, el Dios que nosotros servimos es un Dios maravilloso. No es un Dios que no se mueve, que es un pedazo de piedra clavado aquí en esta pared. Es un Dios que todo lo mueve desde el espacio. Oxígeno para sobrevivir este animalito a su tiempo. Maravilloso. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es lo que dijo el señor Hawkins.
Y en las entrevistas, recuerdan una de las láminas que presenté, dijo él, antes de que la ciencia viniera a ser grande, por lógica decíamos que existía un creador, pero ahora con la ciencia probamos que no necesitamos un creador. El ignorante que así razona no puede ver que Dios está cada día con él. Cada día. Hechos 17:28, nos movemos y somos. Nadie se mueve, hermanos, por su propia voluntad. Nadie, ni una hoja de un árbol, dijo nuestro Señor Jesucristo. Un pájaro no cae a tierra sin que Dios lo sepa. Ni un perro moverá la lengua cuando venía el ángel destruyendo a Egipto, a los primogénitos. Los perros, hermanos, avisan de peligro, pero en esta ocasión ni los perros detectaron la presencia de Dios. No movieron la lengua, no ladraron, porque Dios tiene el control de todo. Y aquí vemos cuando Dios está argumentando con Job, ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Quién puede creer, hermanos, que el mar tiene puertas? Dios puso puertas. Y las puertas son que cuando viene el mar y llega a la orilla, llega ahí y se regresa. Dios hizo eso. Cuando llega a la orilla, dijo Dios, hasta aquí llegarás. Maravilloso. Por eso, hermanos, el énfasis que quiero hacer esta noche, combinando con el tema de la mañana, que sí existe Dios. Y como Él existe, nosotros debemos de querer servirle. Y no pensar como estos individuos. No existe tal cosa como Dios. Recordamos que cuando Cristo estaba en la presencia de Pilato, le dijo Jesús a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Yo estoy aquí en tu presencia, ¿sabes por qué? Porque los profetas lo dijeron, que yo iba a estar enfrente de los gentiles para que me crucifiquen, y tú eres el que Dios, mi Padre, te eligió para hacer el juicio. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y el joven que piense que por su juventud y por su fuerza física y su inteligencia puede mucho, no puede nada. Nada sin Dios. Volvemos a esta imagen. Este animalito no podría vivir si no Dios hubiera puesto esto aquí. No podría vivir. Porque esto es para su salida, sus 2 últimos días, para la superficie. Él nos creó, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él nos creó, por eso queremos servir a Dios, hermanos, por esa razón. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mi alma lo entiende, porque tú eres el Padre mío que me creaste. Eres el Padre de los espíritus. Maravillosas son tus obras. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me diste forma. Hermanos, es una cosa maravillosa cómo los médicos explican cómo se va formando aquella criatura, las primeras partes necesarias para darle todo. El corazón es uno de ellos. Platicábamos en un tema sobre reloj, no marques el tiempo. Y el tiempo del hombre comienza cuando el corazón comienza a latir en el vientre de la madre. Maravilloso. Ahí es la vida. Y es lo que dice este hombre, maravillada está mi alma. Mateo 6, 28 al 30, los lirios del campo, Dios los viste de sus colores, Jesucristo dijo.
Ni aun Salomón con todas sus riquezas y lujos se vistió como los lirios del campo. Colores tan preciosos. Pero ¿por qué ese lirio es de ese color? Porque Dios lo vistió así. Diferentes colores. A veces de una planta, hermanos, horrible, llena de espinas, aparecen unas flores preciosas. Pero, ¿por qué? ¿Por la naturaleza? No, Dios así las hizo. Produzca la tierra. Y la tierra lo hizo. Y ya el plan de Dios ya había diseñado todo eso. Colores y todo, figura, forma. Ya Dios lo había formado. Maravilloso. Los campos, cuando vemos esto en los campos. Entre los pedregales. Dice uno, ¿cómo es posible? Dios. Es la única explicación. Los lirios del campo, Jesucristo dijo que existen por la voluntad de Dios. Salmo 145 del 15 al 16. Todo ser viviente depende de ti. El escritor, todo ser viviente, animal irracional como el animal racional. El ser humano como el animal depende de ti. Colmas de bendición a todo ser viviente. Cuando dice todo ser viviente, hermanos, incluye todo lo que respira. Cuando se terminó el diluvio, dice el texto, y murió todo ser viviente, excepto Noé y su familia. Todo ser viviente depende de él. Los ojos de todos esperan de ti. Esto, hermano, lo está diciendo el salmista reconociendo al creador del universo. Dice el 104:29, escondes tu rostro, se turban, hablando de los animales. Los animales dependen de la naturaleza, de la vegetación, dependen de la lluvia, dependen de los tiempos. Y dice el escritor, todo ser viviente depende de ti. Aún el rey está sujeto al campo. No solamente los animales dependen de Dios, el rey mismo. Las ensaladas que se come uno, que las piscan los hombres en el campo, son las que le ponen en la mesa a los gobernantes de toda nación. Y lo que produce el campo es de la mano de Dios. ¿No es eso suficiente para adorar al Dios del cielo? Seguro que es suficiente, hermanos. Esa es una razón completa para adorar a Dios. Él es mi creador y dador de todo. Por eso es una buena razón para servir y adorar a Dios. Lo reconocemos y lo adoramos. Ahora veamos el para qué. Aquí en la tierra lo adoramos porque Él provee todo lo que necesitamos para vivir. El agua, el sol, la atmósfera, la vegetación. Pero en el futuro, un lugar en la eternidad, porque es lo que promete. Aquí nos da todo lo que necesitamos, pero tiene preparado un lugar en el cielo. Nos promete una morada en los cielos. Y se la prometió a Hawking también, porque Cristo vino a morir por todo el mundo, murió también por ese hombre. Pero ese hombre despreció la salvación, despreció a Cristo, despreció al creador del universo, despreció a la deidad, despreció todo. Dios mandó a su Hijo para morir por él, pero él lo despreció. Juan 14:3, Jesucristo dijo,
vosotros también estéis conmigo. En la casa de mi Padre hay espacio para ustedes y para el mundo entero. Es lo que dijo Jesucristo. Padre, en la oración, los últimos momentos de su vida en la tierra, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Quiero que ellos estén conmigo, Padre. Me han servido, por 3 años me han seguido, han escuchado mis predicaciones, han visto mis milagros. Y quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. 2 Corintios 5:1 dice el apóstol Pablo, si nuestro cuerpo, nuestra casa se deshace, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos un lugar donde podemos pasar la eternidad, una morada. Mi hermanos, esto tengámoslo por seguro, que lo creamos o no lo creamos, esta es una verdad. Este hombre del que hablábamos en la mañana no lo creyó, no lo creía, pero ahorita sí lo cree. Lamentablemente no estoy como juez, no se me puso como juez, pero dijo el Señor, el árbol por su fruto es conocido. El hombre sembró incredulidad en su corazón y él está como aquel hombre de Lucas 16. Manda a alguien con un vaso de agua. Qué triste, hermanos. Si Cristo dijo que hay un lugar en la eternidad, lo hay. Dice Pedro, nunca se halló engaño en su boca. Y si él dijo eso es cierto. Pablo a los Efesios le dice, tenemos una herencia reservada en los cielos. Reservada en los cielos. No perdamos nuestra confianza, dice el escritor de Hebreos, sino que quedemos firme en la esperanza. Reservada en los cielos. Y vamos a reclamar esto, hermanos. Vamos a llegar un día tocando las puertas. Ya llegué, Señor. Vamos a llegar. ¿Cuándo? No sabemos. Pero vamos a llegar. Probablemente llegue primero yo que ustedes. Pero vamos a llegar. Y si yo rehúso creer esto, ya estoy perdido. Estoy perdido. Dice el Señor Jesús, Juan 12:26, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cómo? Venid benditos de mi Padre al reino preparado. Venid benditos de mi Padre le honrará. Padre, ese me sirvió. Y el Padre honrará al que le sirvió, al Hijo. Concluimos. ¿Sirvo a Dios para tener una mejor vida aquí? O sea, esa es la razón por qué yo obedecí el Evangelio, porque Él me dijo que te voy a llenar de bendiciones. Malamente. ¿Sirvo a Dios para una vida futura, vida eterna? Buen pensamiento. ¿Sirvo a Dios para no tener problemas aquí como enfermedades o hambre? Mal escogimiento. Porque sirviendo a Dios o no sirviéndole, vamos a tener problemas en la vida. Vamos a tener enfermedades, vamos a tener hambre, vamos a tener miseria. Sirvamos o no sirvamos. Y si yo sirvo a Dios con este propósito, estoy muy equivocado. ¿Sirvo a Dios para no tener problemas en el día del juicio? Sí. Sí. La pregunta 2 y 4 serían las mejores respuestas. Lo proveído por Dios aquí es temporal. Lo que se proveerá será eterno. Todo, hermano, los que gozamos aquí en la tierra, si Dios me bendijo con riquezas o con inteligencia o con una posición grande en algún lugar, bendito sea Dios, gocémoslo, pero es temporal, porque yo me muero y eso se queda aquí.
Pero esto, hermanos, es lo que nosotros queremos: vida eterna. Y como el Señor le dijo a Pedro, para concluir, dijo Pedro: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar aquí? El Señor le dijo: aquí les va a tocar mucho más que lo que dejaron, y en el futuro la vida eterna. Dios nos puede bendecir, hermanos, si somos personas inteligentes y nos esforzamos para prosperar. Dios viene detrás de nosotros prosperándonos. Pero esto se termina, esto se acaba. Pero después de que le servimos, hay la promesa de la vida eterna, la cual promesa no se llevó el pobre Hawkins. No se lo llevó. Él se llevó la condenación, lamentablemente, por no creer en las promesas. Dijo él: la Biblia es un libro falso. El hombre creó a Dios y no Dios al hombre. ¿Qué se llevó él? ¿Esperanza? Nada. Lamentable. El hombre sella su destino, no Dios. Gracias por su atención, hermano.